cómo logré dejar un trabajo que odiaba, donde ganaba 1.600 euros al mes para hacer el trabajo de mis sueños y ganar 3.500 euros netos al mes. En esta miniserie de videos quiero contarte mi historia y cómo logré hacer esta transformación, compartiendo contigo todo mi recorrido. ¿Uno? Tranquilo, no quiero venderte ningún curso. Me basta simplemente con tu like y que te suscribas a mi canal. Yo en la vida siempre he sido cocinero. Fui a la escuela de gastronomía e hice mis primeras experiencias en restaurantes. Trabajé algunas temporadas. Trabajé durante 3 años en complejos turísticos. Al volver a casa, tras conocer a mi esposa en los complejos turísticos, trabajaba en un restaurante, pero ella quedó embarazada de mi primera hija. Era 2007, por eso decidí ir a trabajar en los comedores. En ese entonces trabajaba en la zona de la provincia de Varese, en la zona de Varese. Empecé a trabajar en ese comedor como cocinero, 40 horas, 1.500 euros al mes. Hacía 3.000 pasos al día. Era un comedor escolar y realmente me partía el lomo porque no tenía ni un segundo para respirar. Después de unos meses, sin embargo, llegó la propuesta de mi jefe Fabio. Estamos abriendo un nuevo municipio cerca de Milán. Habían conseguido un nuevo contrato, también en comedores escolares, y mi jefe Aria me propuso ser el director precisamente para este nuevo contrato. De cocinero a director uno se imagina, caray, voy a ser el responsable, voy a ganar dinero, o sea, me van a pagar bien. No, porque lo único que logro conseguir son 150 euros de aumento. Así que paso de 1.500 euros al mes a 1.650 euros al mes. En ese periodo, sin embargo, como el dinero no me alcanzaba, también iba a trabajar los sábados en otro comedor, siempre de la misma empresa, en un hospital. Y así logro juntar un poco más gracias a este trabajo extra que hacía. Y de todos modos, llegar a fin de mes no era tan sencillo y realmente era muy frustrante. ¿Por qué? Porque yo sentía que valía mucho más que eso, sentía que tenía un potencial enorme. Porque de todos modos, chicos, estamos hablando de que yo tenía 26 años, 26 o 27. En 2007 tenía 26 años y aún así manejaba 5 cocinas, 40 personas. El cliente pedía todo lo que había alrededor, que no era para nada poco. Por 1.650 euros, en cierto punto las cosas cambian. Porque prácticamente de manejar 6 cocinas separadas, se construye un centro de cocina, o sea, una sola cocina, de donde luego salen las comidas para las diferentes escuelas, o sea, las comidas transportadas. Cambia un poco la organización. Se contrata a un cocinero para justamente manejar este centro de cocina, pero poco después se dan cuenta de que este cocinero no era capaz de hacerlo. Y entonces mi jefe me hace una propuesta muy bonita. Fabio, ¿quieres ser tú el cocinero? Director, te pongo un nutriólogo a tu lado y te doy, no recuerdo si eran 100 o 150 euros más. Yo, como un tonto, me digo, está bien, caray, me da el aumento, gano más, ok, acepto. Lástima, chicos, que ahí empieza mi infierno, porque no solo tenía la responsabilidad y la gestión encima, también tenía que cocinar. Y chicos, les puedo garantizar que es realmente difícil. Empezar a las 6 de la mañana, salir de casa a las 5, porque además tenía que hacer 50 kilómetros, así que 50 kilómetros de ida, 50 kilómetros de regreso, solo para ponerle la cereza al pastel. 1.200 pasos al día, cocina, más oficina, más responsabilidades, más problemas que resolver, más, ¿qué más? Un buen trabajo doble, porque yo siempre he hecho un doble trabajo, pero caray, de todos modos, no lograba llegar a fin de mes. Hasta que en 2012 una pareja de amigos nos presentó una oportunidad de network marketing. Estando en una situación donde el dinero no nos alcanzaba, dijimos, está bien, hagamos esto. Mi esposa se encargaría de eso porque justamente era ella quien estaba buscando crear otra fuente de ingreso. Y entonces, gracias al network marketing, digamos que yo empecé a entrar un poco en el mundo del crecimiento personal, de los negocios, del marketing.
porque también empecé a leer algunos libros. Y el primer libro que leí que realmente me abrió la mente, porque me hizo entender una lección que fue fundamental, fue el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Probablemente ya hayas oído hablar de él, pero este libro me enseñó un concepto que es fundamental para poder salir de la jaula del trabajo y poder ganar más. El concepto de que si intercambias tu tiempo por dinero, estás destinado a seguir siendo pobre. Si en cambio aprendes a trabajar de manera diferente, un poco como lo hacen los ricos, te lo explicaré en esta miniserie, entonces podrás tener más dinero. En ese momento, de verdad, esto me impactó, me dejó sorprendido porque era la primera vez que escuchaba hablar de esto. Y me di cuenta poco después de que este principio era cierto. De hecho, si tú intercambias tiempo por dinero, tienes un límite. Por eso, aunque te esfuerces mucho, tengas 2 trabajos, de todos modos no logras llegar a fin de mes. Porque si cambias tiempo por dinero, igual hay un límite, porque el tiempo es limitado. Entonces puedes trabajar cierta cantidad, pero no puedes superar un cierto límite. Porque el día tiene 24 horas, 8 horas, tal vez duermes, ¿ok? Puedes trabajar 12 horas al día, puedes trabajar los 7 días de la semana, como hice yo, ¿está bien? ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo? Sinceramente, yo no pude hacerlo por mucho tiempo, porque de hecho, ¿qué me pasó en ese periodo? Que tuve una crisis nerviosa. Me derrumbé porque entre el estrés del trabajo, la frustración, porque era infeliz, estaba insatisfecho, estaba completamente por los suelos y el bajón físico, porque físicamente ya no podía más, fue así que me derrumbé por completo. Ese fue el precio que tuve que pagar. ¿Por qué? Porque estaba atrapado en la carrera de la rata. O sea, la carrera de la rata, de la que habla Roberto Chiesa, justamente en su video y libro Padre Rico, Padre Pobre, es esto. O sea, sigues corriendo, pero al final de cuentas siempre te quedas en el mismo lugar. Yo entendí esto y empecé a querer aprovechar esto precisamente a través del network marketing. Entonces, ¿qué se me ocurre? ¿Qué es lo que me hacen creer con el network marketing en ese momento? De poco DR hacerme rico, así que me meto en la cabeza que puedo hacerme rico rápidamente. Obviamente, en ese momento, en ese periodo, yo estaba desesperado porque de hecho tuve un colapso nervioso, trabajaba los 7 días de la semana. A medida que entraba en este mundo, me enseñaban lecciones. Me hicieron entender que trabajando como empleado nunca lograría obtener la vida que quería, sino que tenía que cambiar. El marketing de redes era la solución, ahí podía multiplicar mi tiempo. Que repito, todas eran lecciones que no estaban del todo equivocadas, pero que te explicaré mejor justamente a lo largo de estos videos. Porque luego son lecciones que yo malinterpreté y eso contribuyó con el tiempo a que cayera en deudas. De hecho, la segunda razón por la que no llegaba a fin de mes era que no sabía administrar mi dinero. Pero en ese momento no me daba cuenta, porque lógicamente si no llego a fin de mes, el dinero no me alcanza. ¿Cuál es la solución? ¿Ganar más? Lástima que incluso cuando ganaba un poco más, de todos modos no llegaba a fin de mes y en ese momento no lograba entender por qué. Pero de esto hablo en otro video que también puedes encontrar aquí en el canal. Te cuento cómo pasé de 20.000 euros de deudas a 10.000 euros de ahorros en 2 años aprendiendo a manejar mi dinero. Pero esa es otra historia. De todos modos te invito a ver ese video, es muy interesante. Luego hay muchos otros videos sobre la gestión del dinero, pero aquí quiero hablarte de mi transformación a nivel laboral. Entonces empiezo a tomar todos los libros que hablan de riqueza, hago cursos para volverme rico, empiezo a entrar en el tema del network marketing, empiezo a adentrarme, realmente empiezo a estar enfocado en esto. Y por caridad, por un lado, también tengo que agradecer al network marketing, porque el primer video que hice en mi vida, que en ese entonces publicaba en Facebook, fue gracias al network marketing. Hola. Soy Fabio Marchione de creatoredibusiness.com. Hago este video para contarte mi historia. Este es el primer video que publico en mi blog y en mi canal de YouTube y quiero contarte un poco quién soy y cómo. El network marketing está transformando mi vida.
Hoy hago el trabajo de mis sueños, que es ser creador de contenido gracias a esos primeros videos que hice para el network marketing. Así que digamos que no fue una experiencia completamente negativa, aunque terminó como terminó, pero eso lo veremos en los próximos episodios. Pero la lección más importante que aprendí en ese periodo fue justamente que trabajar más no significa necesariamente ganar más. O al menos no es la manera correcta de eliminar el problema para siempre. Ok, ¿por qué trabajar más de inmediato puede ser una solución? Puede tapar un hueco, pero de todas formas tienes que tener cuidado. De todas formas estás limitado, de todas formas tienes que adaptar tu vida a tus ingresos. Y ahí entendí una lección muy importante, o sea que trabajar y ganar dinero es una cosa, crear riqueza es otra cosa. Otra vez, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? Chicos, la lección que aprendí ahora al volver a ver el mensaje del pasado, ¿cuál es? Es que si trabajas solo por dinero estás destinado a ser pobre o de todos modos a quedarte en la mediocridad. En cambio, si quieres crear riqueza, lo que tienes que hacer no es trabajar por dinero, sino crear algo que genere dinero. Entonces, pasar de ser tú directamente quien gana, trabaja, hace algo para recibir dinero a cambio, al crear algo tuyo que genere riqueza, que genere dinero. De esta manera logras desvincularte de intercambiar tiempo por dinero. En este primer episodio lo que quería contarte era un poco justamente sobre la jaula del trabajo que yo odiaba, cómo me sentía y el inicio de mi camino, porque justamente el network marketing, digamos que plantó una semilla en mi cabeza y también en mi corazón, debo ser sincero, que luego habría germinado pero con el tiempo, porque ese fue el inicio de una serie de errores. Caídas, lecciones que aprender, intentos. Ok, porque lo que quiero decirte de inmediato es que cambiar tu vida es posible. Salir de la jaula del trabajo es posible, pero no es algo que suceda en un instante. El error que yo estaba cometiendo en ese momento era pensar que podía volverme rico rápidamente. Ok, esta es una grandísima ilusión que desafortunadamente muchos te venden incluso con anuncios de negocios o de trading, de esto y aquello. Hoy en día en línea abundan cosas que prometen dinero fácil. Miren chicos, no existe. Cambiar tu vida en un instante no es posible. Yo también estaba convencido de eso. Y en el próximo episodio justamente te contaré de todos los errores que cometí, de por qué cometí esos errores, a dónde me llevaron y de las consecuencias que tuve que pagar por haber cometido esos errores. Que son errores que tal vez otros también han cometido, que son completamente normales, por supuesto. Pero bueno, quiero contarte en el próximo episodio, con lujo de detalles, lo que fue una parte de mi camino para luego llegar a hacer el trabajo de mis sueños. Si te identificas con mi historia, si en este momento estás en esa situación donde te sientes explotado, mal pagado, donde sientes que vales más de lo que te pagan, suscríbete al canal, sigue esta serie, déjame un buen comentario, porque justamente quiero contarte todo con lujo de detalle, lo que hice, lo que pasé, lo que aprendí. Por este primer episodio hemos terminado, nos vemos pronto para el segundo episodio de esta serie.